Hola a todos y todas. Vamos a ver en esta videoclase una introducción al trabajo con la familia antes de pasar a los procesos de evaluación. Para, para esta clase o para esta videoclase lo que vamos a ver es la definición de familia, los tipos de familia, el ciclo vital familiar y como resultado de aprendizaje es que identifiquen los tipos de familia en el contexto de un estudio de familia, que clasifiquen a las familias de acuerdo al ciclo vital familiar y que realicen una representación gráfica de una familia con la simbología revisada como paso inicial para un genograma. ¿Ya? Entonces, como definición de familia, vamos a entender que es un grupo social organizado a modo de un sistema abierto, constituido por un grupo en que la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, unidos por lazos sanguíneos legales y o afinidad. Esto es muy importante porque antes se entendía familia solo como aquella que compartía un lazo consanguíneo. Hoy en día eso no es así, sino que más bien son las personas que van a convivir, ¿cierto?, dentro de un mismo espacio o que se consideran unos con otros familia, ¿ya? Es más bien este grupo social va a hacer más que nada una perspectiva desde la persona que está siendo encuestada. Además, es algo muy importante que el propósito de una familia va a ser proveer un contexto de apoyo para la satisfacción de las necesidades de todos sus miembros. Funciona como un sistema, entonces, como decía arriba, organizado, y eso es bastante importante, donde pueden irse incluyendo nuevas personas o pueden ir saliendo también otras, y por eso se le llama un sistema abierto. Hay definiciones que están hechas principalmente por las encuestas que se realizan, donde se pueden definir diferentes familias y dentro del censo, que es una de estas grandes encuestas, se muestra el aumento de las familias nucleares monoparentales. Entonces, ¿qué quiere decir que una familia sea nuclear monoparental? Es lo que vamos a ver a continuación como como la clasificación de familias. Una familia se puede clasificar como una familia nuclear cuando tenemos tres condiciones, ¿ya? Una puede ser nuclear simple, que quiere decir que es una pareja sin hijos o hijas, ¿ya? También se puede, pareja puede ser parejas del mismo sexo, parejas de diferente sexo, no necesariamente tienen que estar casadas, porque antes también ese era un requisito para formar familia, en este caso no lo es, simplemente es una pareja, ¿cierto? Que no tenga hijos y eso es lo que le llamamos familia nuclear simple. Cuando es nuclear biparental, quiere decir que es la pareja con hijos o hijas, ¿ya? Y cuando llamamos una familia mononuclear, o monoparental, quiere decir que hay solamente uno de los padres o madre, eh, o, o uno de los dos, ¿cierto? Con un hijo o hija, ¿ya? O más hijos, pueden ser en plural también. Generalmente esta es el tipo de familia, como les mostraba yo en la diapositiva anterior, que ha ido al alza. Por lo tanto, tenemos también muchas más separaciones de pareja y por lo tanto una tiene la custodia de los hijos o del hijo o de las hijas y eso hace que este sea, según el último censo, el tipo de familia que se constituye en mayor medida en Chile, ¿ya? Pero si las familias no son nucleares, también pueden ser familias extendidas. Esto quiere decir, y que pasa mucho también en nuestro país, cuando está el padre o la madre o ambos, y además de los hijos tenemos, o la ausencia de hijos, tenemos otros parientes. Entonces acá o se daba mucho antes vivir con los suegros, o se vive con un tío, o con otra persona que sea un pariente, eso ya no pasa a ser una familia nuclear, sino que una familia extendida. También están las familias compuestas, y eso es cuando tenemos estos mismos elementos, pero se vive con otras personas que no son parientes, ¿ya? Y acá también tenemos, por ejemplo, dos amigos que viven juntos, o una familia que recibe un estudiante de intercambio y lo considera su familia, entonces esa persona no es pariente y eso pasaría a llamarse una familia compuesta.
Vamos a ver ahora el ciclo vital familiar, aunque lo adelantamos un poco en otras clases. Hablamos de que la primera etapa para formar una familia era la formación. Y esta primera etapa empieza o con la convivencia o con el matrimonio hasta que nace el primer hijo. Cuando nosotros dibujamos dentro de la nomenclatura de la simbología de un genograma, dibujamos a las parejas cuando son heterosexuales con un cuadrado para los hombres y un círculo para las mujeres. Si esta pareja fuera homosexual, podrían ser o dos círculos o podrían ser dos cuadrados, etcétera, ¿ya? Y cuando dibujamos este círculo rojo alrededor, quiere decir que esa pareja vive junta, ¿ya? Vive en el mismo lugar o se considera una familia, ¿ya? Entonces hacemos este círculo alrededor. Luego de la formación, cuando lo vimos, venía la etapa de expansión. Ahora, la expansión se divide en expansión A y expansión B. ¿Cuál es la expansión A? Es desde que nace el primer hijo hasta que el primer hijo tiene más o menos 11 años. Ese es como cuando hablamos de expansión. Siguiendo este mismo dibujo que está acá, tendríamos el cuadrado, que sería este caballero de acá, el círculo, que sería esta señorita de acá, y esta señora de acá, y en el fondo un hijo o hija, en este caso es una hija, por lo tanto es un círculo, ¿ya? Todos ellos viven juntos, así que los encierro en este círculo rojo, ¿ya? La expansión B, como les decía, es cuando el primer hijo tiene 11 años hasta que nace el último de los hijos. Vamos a suponer, nuevamente viendo este diagrama o esta simbología, tenemos un hombre, una mujer que son pareja y que tienen una hija mayor y luego un hijo que es menor que ella. Ya siempre los hijos se ponen desde el mayor al menor hacia la derecha. ¿Ya? Nuevamente todos ellos viven juntos, así que hago este círculo rojo alrededor. El final de la expansión es desde que nace el último hijo hasta que el mayor abandona el hogar, ¿ya? Y eso quiere decir que en el fondo, cuando dibujo la expansión o esta final de la expansión, tengo a esta persona, que es un hombre, tengo a este círculo, que es una mujer, los dos hijos, pero ahora estoy diciendo que el mayor de ellos, que era una niña, una hija, se fue de la casa, por lo tanto ya no vive con ellos y por eso hago este círculo rojo sin incluirla, ¿ya? Luego tengo entonces cuando comienza la contracción, que es desde hasta que el menor abandona el hogar. Por lo tanto, tengo la misma pareja, pero que ahora ya vive solos. Y por eso los encierro en ya no me da tanto para hacer un círculo, pero sí más bien como ya un óvalo, donde están solo ellos dos y los hijos no viven con ellos o no forman parte del hogar, ¿ya? Luego viene el final de la contracción, que es cuando alguno de los cónyuges que vivían juntos originalmente fallece, ¿ya? En este caso pusimos acá que fallecía el hombre, ¿ya? Pensando en que las mujeres son más longevas, solo un ejemplo. Y luego entonces tengo la disolución de la familia cuando ambos fallecen, ¿ya? Entonces, acá está un resumen que pueden revisar dentro de la diapositiva o del PDF de la clase, donde pueden ir viendo cuáles son los cambios en las etapas y son más o menos, ya los conversamos en videos anteriores respecto a las crisis normativas, ¿ya? Principalmente son tareas de la crianza, como lo vimos, o cambios en las etapas que se van cumpliendo en la medida que se va pasando desde una etapa del ciclo a otra, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad finalmente de estos contenidos? Es poder realizar un estudio de familia más adelante, donde la metodología del trabajo de salud es profundizar, ¿cierto?, en tanto la estructura, las dinámicas y las redes de apoyo de las familias para poder abordar de mejor manera los problemas de salud que puedan tener. ¿Ya? Esto implica trabajar a la familia como un sistema y para eso debemos poder clasificarla, como decía, los tipos de familia, luego poder comenzar a hacer una estructura de
de su descendencia, una especie de árbol genealógico que hacemos cuando estamos haciendo un genograma, también poder clasificar sus riesgos o sus recursos para poder siempre orientar a mejorar su vida o su salud, ¿ya? ¿Cuándo se realiza un estudio de familia? Cuando existe una situación de salud que escapa del manejo habitual, cuando existen múltiples problemas de salud sin una explicación clara, cuando la persona o caso índice, que se llama la persona que vamos a estar estudiando en un caso de familia, manifiesta el deseo de esa intervención, o cuando hay presencia de conductas de riesgo que no tienen, como decíamos antes, una causa clara, entonces por lo tanto se levanta un estudio de familia para poder establecerlas. ¿Cómo se realiza un estudio de familia? Se realiza mediante entrevistas al caso índice y a los miembros de la familia. Estas entrevistas pueden ser en box o pueden ser a través de visitas domiciliarias integrales y donde se aplican, ¿cierto?, los diferentes instrumentos de evaluación familiar. Eso es como lo más relevante. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad formativa. Vamos a suponer que este es un equipo de salud que está reunido en base a un caso, que es el caso índice, ¿ya? Este caso es porque este niño que está acá de esta familia presenta desnutrición. Entonces, la desnutrición, como ustedes ya saben, no es una patología que se vea comúnmente hoy en día, sino que más bien lo que vemos es malnutrición por exceso, no por déficit. Entonces, este equipo decide realizar un estudio de familia para conocer cuáles podrían ser las posibles causas de que este niño esté con desnutrición, ¿ya? Entonces, lo que les voy a pedir es que saquen una hoja y un lápiz y puedan escribir entonces las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de familia sería la que vemos acá en esta foto? Donde tenemos un papá, una mamá, ¿cierto? Un hijo, una hija mayor, luego viene este hijo que va a ser el caso índice y posteriormente tenemos también un bebé, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de familia sería esta? La segunda pregunta es ¿en qué etapa se encuentra esta familia? Le pido que por favor la dibujen, ¿ya? Pensando, acuérdense que teníamos que los hombres, según el género, eran cuadrados y las mujeres, según género, entonces también redondas, y que los hijos se van de mayor a menor desde de derecha a, perdón, de izquierda a derecha, ¿ya? Y luego, ojalá, si pueden hacerlo, repitan este ejercicio para su propia familia. Clasifiquen su familia, vean en qué etapa ustedes están respecto a su familia y posteriormente dibújenla brevemente. ¿Ya? Vamos a revisar ver la respuesta de esta actividad una vez que comencemos el segundo video. Muchas gracias.